tenemos ya en línea, Marco. Bueno, como lo presentamos a uno de los profesores, los académicos en materia de derecho penal más importante del mundo, ha trascendido largamente por donde él se inició, Iberoamérica, formándose en Europa y bueno, teniendo todos los reconocimientos, todos los títulos. Si yo tuviera que mencionar, no sé, aunque sea la cantidad de obras que tiene escritas, que las tengo todas, casi todas, bueno, perdería muchísimo tiempo. Es un honor enorme y tener a una personalidad de tu envergadura, ¿no? Que estaba diciendo también que voy a tenerte como mi profesor en el mes de julio en España, si Dios quiere. Pero bueno, aprendo de vos todo el tiempo. El doctor Jerry Rojas Torrico va a hablar sobre la causa que anticipamos ya y bueno, nos va a dar una visión, según también ya dijimos, absolutamente técnica y que no está conmovida por todo lo que nosotros venimos viendo en forma diaria, en el caso de Fernando Baezos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, estimado profesor. Muchísimas gracias por nuevamente tener la oportunidad, así sea de modo virtual, de estar presente en su prestigioso programa. Sin duda, para mí es un honor y un privilegio aparte poder escucharlos, saber que tiene un programa de radial que me imagino tiene mucha audiencia y particularmente poder hacer lo que nos gusta en común, ¿no? Hablar de derecho penal en general y en concreto de dogmática penal. Creo que este tema que usted me sugirió que podamos abordar y tener una tertulia, una conversación, más que un análisis jurídico penal de la causa como tal, porque no siento que esté en capacidad de hacerlo, siendo responsable en el entendido de que no he visto el expediente, conozco conforme a los medios de comunicación orales y escritos y televisivos que han salido respecto a este tema, pero obviamente para tener una aproximación más cabal y una opinión más certera es menester cuanto menos haber leído la acusación y en este caso no. Lo que sí puedo opinar y lo haré con la mayor amplitud y el mayor rigor dogmático que podría realizarlo es que partamos de un supuesto fáctico aproximado al que nos presenta los medios de comunicación, los diarios, y que a partir de ahí trabajemos las posibilidades que la propia dogmática penal, el Código Penal argentino que regula la autoría y la participación criminal y las distintas formas de delitos contra la vida pueden ajustarse a una eventual condena en la que estos ciudadanos que cometieron un delito tienen que recibir, ¿no? Así es, sí, lo tomamos un caso de laboratorio, es decir, como lo damos en la facultad, en Derecho Penal 2, durante tantos años, un grupo de personas que ataca a otra, una sola, y que lo golpea hasta la muerte, que después permanecen como si no hubiera sucedido absolutamente nada, que marchan cada uno a comer hamburguesas, y bueno, la defensa básicamente versa sobre cuestiones que tienen que ver con el lawfare. Esto dice el abogado defensor, que es uno solo para los 8 jugadores de rugby, que la sociedad ya los condenó, con una cuestión de congruencia que, como nuestros oyentes no son abogados especializados en derecho penal, no vamos a entrar, pero tiene que ver con que la acusación no coincide con lo que efectivamente después forma parte del debate. Eso yo también, al igual que vos, no quiero, por una cuestión de prudencia, no conocer el expediente, saber si existe o no ese tema, y si efectivamente ha sido motivo de dejarlo en estado de indefensión. Y después con un tema vinculado a si estamos frente a un homicidio simple o si es un homicidio por alevosía, un homicidio agravado,
si se les puede atribuir una participación como coautores en los términos de lo que sería el artículo 45 del Código Penal argentino, o a alguno que le pegó una patada no tan fuerte, se le puede atenuar la pena pensando que actuó de forma preterintencional, es decir, no buscando un resultado como que efectivamente se obtuvo. Esos son los temas que se están discutiendo. Temas de diferencia en el tipo penal y un tema también con respecto a la participación penal. Muy bien, yo creo que es magnífico. Voy a tratar de lo poco que sé en cuanto a legislación penal argentina, traspolarlo o adecuarlo a los criterios de la dogmática penal del siglo XXI y a partir de aquellas ideas que manifestemos, haremos conclusiones alternativas para no pecar de irresponsable. Yo quiero ser con su público, con el público cordobés, una ciudad tan linda, muy responsable en el análisis y también entenderán que el decir sin más, sin leer el expediente, sin tener un conocimiento exacto de la causa, decir que deben ser condenados específicamente por homicidio agravado, homicidio simple, no es del todo bueno, no es del todo bueno y no es una de mis características. Entonces voy a empezar. Yo en la investigación que he realizado, veo que hay 3 tipos penales que podrían alternativamente trabajarse, ¿no? El primero es el de homicidio en riña, que sería el tipo penal con menor sanción jurídico penal, ¿no? El segundo podría ser el homicidio genérico, ¿cierto? Del artículo 79 que ustedes tienen en el Código Penal, homicidio genérico. Y luego está el tercero, el homicidio agravado, sin descartar un homicidio preterintencional, que justamente usted lo estaba conversando, ¿no? Serían, me imagino, cuatro tipos penales específicos con los que se podía trabajar. Yo creo que más que el hecho fácticamente, acá viene un tema de el acervo probatorio que tenga el Ministerio Público para sustentar su acusación. Porque si uno ve los videos, las declaraciones, he hecho un poco de seguimiento a este asunto, podríamos ir desde la interpretación la mínima, que sería no puede existir un homicidio, la primera sería no puede existir un homicidio en riñas porque no hubo una riña como tal, vale decir, no hubo una pelea de 1 contra 1, 2 contra 2, 4 contra 4 o 4 contra 7, ¿no? Siempre hubo una manifiesta desproporcionalidad en cuanto a las personas, ¿no? Interpretando también que lo que han calificado que estos ciudadanos se dedicaban a practicar el rugby, los que practican el rugby no son precisamente personas que no tengan una buena estructura ósea corporal física, ¿no? Sino son personas fuertes que siempre van, porque es un juego de choque, un juego de impacto. Entonces es evidente, prima facie, de que existe una desproporcionalidad y que el tipo penal ese no calza en la medida en que fácticamente hay una desproporcionalidad. No es lo mismo pelear 1 contra 1 de 8 o 10 contra 1, ¿no es cierto? Difícilmente pueda alegarse aquello. Luego tenemos el tema de, déjenme, acá tengo un par de anotaciones, el homicidio preterintencional, ¿cierto? En el que, si bien yo tengo el dolo, ¿no? El dolo para golpear, agredir, lesionar la integridad física de alguien, sin embargo, me excedo, pero ese exceso no estaba representado como dolo, ¿no es cierto? Como el dolo para causar la muerte, ¿no? Sino justamente por eso el nombre de preterintencional. Y en ese ámbito, yo lo que podría analizar es que cuando uno va a una pelea, que eso fácticamente, esas son, en términos de valoración de las pruebas, se hablan de, ni siquiera normas de experiencia, ¿no? Sino que la experiencia justamente nos indica
de que cuando uno va a tirar una patada, evidentemente, dependiendo del lugar específico donde lance esa patada, puede causar la muerte, ¿cierto? Y claro, si puede causar la muerte, en consecuencia, no creo que sea preterintencional el asunto, ¿no? Yo creo que aquí ya vamos aterrizando en el asunto, en la cuestión del análisis. El análisis jurídico debe enfocarse en o el homicidio simple o el homicidio agravado, ¿no? Yo creo que ahí tendría que centralizarse. Y tenemos otro problema más, la intervención delictiva. ¿Cómo delimitamos los contornos de intervención delictiva? ¿Fueron un autor solo? ¿Fueron coautores, como estaba viendo en una resolución judicial y creo que en la imputación que se le hizo y en la acusación? Hay coautores y luego los demás son cooperadores necesarios, ¿cierto? Si es que no me estoy equivocando, yo le transmito esa inquietud al profesor. La pena es exactamente la misma, ¿no? El Código Penal argentino se distingue, responde con la misma pena el autor, el coautor, el instigador y el cómplice primario. Con una pena disminuida, el cómplice secundario es el artículo 46 y el 47 de la preterintencionalidad que la hemos, por supuesto, descartado acá, ¿no? Bien, ahora lo que yo quería preguntar justamente es que la acusación es por homicidio agravado, ¿cierto? Sí, El juicio se ha desarrollado por homicidio agravado. así es, Ahora, por el artículo entiendo 80. que 80 y una de las causales sería el concurso premeditado de dos o más personas. Así es. ¿Ese es? Ese ¿Hay es. alguna, hay alguna otro motivo más agravante o solo ese? Bueno, los otros agravantes son las particularidades de quienes ejercen estos actos de violencia, la falta de arrepentimiento que no se mostró en ningún momento. Inclusive, cuando dan la última palabra, dicen todos exactamente la misma oración, todos dicen la misma oración, o sea que el abogado defensor se las dio y se las hizo memorizar en una sola frase. Y, y bueno, y después la frialdad con la que actúan porque lo dejan a este chico sin vida y se van a comer una hamburguesa, ¿no? Con total indiferencia. Y A ver, manifiestan entre ellos, se manifiestan entre ellos, perdón, vamos a matar a este negro de bien, perfecto. A ver, entonces, aquí habría el homicidio agravado, el artículo 80, más evidentemente podría ir, creo que vi en un momento algo de odio racial, ¿no? Sí, ¿O también, no? también está porque permanentemente las ilusiones son ese negro de mierda, perdón por el término, pero bueno, yo soy bien gráfico. Bien, perfecto. A ver, eh, en ese ámbito que usted prevé, querido doctor, yo creo que habría que acudir a delimitar los contornos de la autoría, vale decir, de la coautoría, vale decir cuáles son esas características que hacen que se les pueda atribuir a títulos de coautor a estos ciudadanos, ¿no? Primero, la coautoría tiene tres elementos básicos, ¿no? Primero es la división de trabajo, el segundo el acuerdo de voluntades o acuerdo previo, y el tercero es el dominio funcional del hecho. En cuanto a la división de trabajo, según el relato que usted ha ofrecido, evidentemente cabe perfectamente una división, ha habido repartición de trabajo y muchos de ellos le han golpeado al hoy fallecido, ¿no? Muchos han Todos, ejercido, todos, todos lo han golpeado, todos, todos. todos. Bueno, entonces acá hay una distribución horizontal del trabajo, todos han realizado lo mismo. Luego, el acuerdo previo, que vendría a ser la parte nuclear de la coautoría, el acuerdo previo es un acuerdo de voluntades donde los sujetos determinan llevar a cabo un hecho. En este caso, hubo un hecho de pegar, de golpear y en todo caso de dar muerte a esta persona.
Y el acuerdo previo exige cuanto menos 3 elementos. La doctrina es uniforme en exigir 3 elementos. El primero es que haya una coincidencia entre voluntades, ¿no? Una coincidencia fáctica entre voluntades. La segunda es que haya una resolución común del hecho, todos quieren lo mismo. El tercero es un dolo común, sin que sea necesario un detalle previo, ¿vale? Es decir, una planificación previa. Y este es un aspecto no menor, este es un aspecto importantísimo, el dolo común. Las concepciones de dolo han sido ya superadas del viejo causalismo y del viejo finalismo. Recuérdese usted que antes, pues, dolo era conocimiento más conciencia más voluntad, ¿cierto? Y después dolo fue conocimiento más voluntad. Hoy el dolo se resume y particularmente los libros modernos del derecho penal entienden al dolo o como indiferencia o como simple conocimiento o expectativas de conocimiento. Esto lo dice mejor que nadie el profesor Klaus Roxin en un prólogo que le hace a un penalista y los últimos artículos que se han publicado en ese orden también van bajo esa corriente. El profesor Pérez Barbera ha escrito un artículo, el dolo como indiferencia, haciendo referencia a lo que se denomina la ignorancia deliberada. Entonces, acá es importante tomar en cuenta que debe despojarse esa idea anquilosada y antigua de establecer la premeditación casi como si fuese un plan de ingeniería delictiva, ¿no? Como se ve en las películas. Yo voy a primero a salir, luego tú lo agarras, le doy el primer puñete en los testículos, le doy por la espalda, y luego así. O sea, no. Si se realiza el hecho delictivo y durante la comisión del hecho delictivo se determina mediante actos idóneos e inequívocos llegar a dar muerte a una persona, por supuesto que hay dolo. Y por supuesto que hay premeditación, ¿no? O sea, no se necesita, y vuelvo al análisis anterior, un plan específico. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de voluntades a un objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en común? Dar la muerte. ¿Qué se hizo para no dar la muerte? Nada. ¿Se pudo evitar? Sí, se pudo evitar. ¿Qué actos realizó o realizaron las personas involucradas para salvaguardar, una vez que fue lesionado, el bien jurídico vida? Ninguno. Entonces, evidentemente hay una manifiesta indiferencia frente a la lesión del bien jurídico protegido primordial y cardinal para una persona y para el propio Estado, que es la vida, ¿no? Hay algo que quería yo citar, porque siempre es bueno, independientemente de la jurisprudencia que a veces es vacilante al respecto. El profesor sevillano de la Universidad justamente de Sevilla, España, Miguel Polaino Navarrete, establece que, fíjense, el acuerdo previo, dice en su libro Derecho Penal, parte general, el acuerdo puede ser anterior, es decir, previo, simultáneo, pero nunca posterior. Entonces, el acuerdo puede ser expreso o tácito, resolverse de manera clara y evidente, o bien inferirse implícitamente por hechos concluyentes. Entonces, acá evidentemente puede que el acuerdo no sea expreso, pero sí tácito. Puede que el acuerdo no sea claro, pero se infiere a partir de los hechos. Lo dice el profesor, con esto concluyo y concluyo en mi intervención. Dice el profesor Klaus Roxin que el dolo, lean el prólogo del libro del profesor de Pérez Barbera, el dolo ya no se puede concebir como mera subjetividad, vale decir, es imposible meterse a la cabeza del delincuente y pensar lo que ese momento razonó el delincuente para cometer el hecho delictivo. Para decirlo metafóricamente, dice el profesor alemán, el dolo no se encuentra en la cabeza del delincuente, el dolo se encuentra en la cabeza del juez. Es el juez, a partir de todas las evidencias y los elementos de prueba que le traiga el Ministerio Público para sustentar su acusación, el que va a construir el dolo, ¿no? Evidentemente, esto dirán algunos, pero ahí entonces falta elemento subjetivo. No, y para eso hay un claro ejemplo. Las máximas de la experiencia, eso quería recibir, ¿no? Cuando se valora la prueba, evidentemente uno acude a las reglas de la máxima experiencia. En un caso hipotético, una persona había dado muerte a un familiar con una espada, ¿no? Y el abogado le había dicho a su
a su cliente que ruegue, que implore al tribunal, de aquella época, le estoy hablando de hace muchísimo tiempo, de que él no tuvo la intención de matar, ¿ya? Sin embargo, del análisis de médico forense y de los hechos se desprendía de que la espada había atravesado toda la cavidad de la garganta y había salido por el otro lado. Entonces el juez, valorando las máximas de la experiencia, dijo, es impensable que tú no quieras matar a alguien, que tú no tengas el animus necandi, el dolo de muerte, pero que sin embargo, evidentemente tú hayas tenido la fuerza necesaria para que la espada haya pasado de un lugar a otro. Acá hay piel, hay cartílago, o sea, hay que hacer fuerza, ¿ah? Hay que tener la intención para hacerlo. De modo tal que de los hechos que se desprenden y son objeto de acusación, se ve, incluso la ciudadanía claramente se da cuenta que no son hechos de naturaleza simple, que no son hechos que puedan ser catalogados como riña, ¿no? Homicidio en riña, o que puedan ser catalogados como intencional. Sí, Eso es más que evidente. Eso es lo que podría decir, querido profesor. bueno, sí, Clarísimo, doctor, clarísimo. Es decir, lo que pide la defensa no se puede aplicar. Claro, que dio el doctor, muchísimas gracias. La intención se ve en los hechos. efectivamente. Bueno, otro de los, viéndolo como un caso hipotético, sabemos que existe, pero se le echa la culpa de la muerte a una persona que está ahí presente y trata de reanimarlo, al chico. Y obviamente no, eso no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. Bueno, Jerry, coincidimos, por supuesto. Yo no puedo no coincidir con vos. Sería una torpeza de mi parte, pero es sumamente importante y te agradecemos muchísimo porque, bueno, nos ha dado la visión de un catedrático y en estos momentos donde hay mucha incertidumbre, hay muchas palabras cruzadas y vuelvo a decir, se le echa la culpa, es el argumento más importante que tiene la defensa, no solamente en esto, sino en muchos casos, a la prensa. Y bueno, acá la prensa no tiene nada que ver con que le partieron la cabeza en 10 partes al pobre chico, y se murió. Así que el otro tema que queda muy claro es el de la coautoría. Y el tema que tal vez no queda muy claro para la audiencia, pero como tenemos una audiencia importante de abogados, es que históricamente se ha venido utilizando algo que conocemos como teoría del delito, según la cual el que comete un delito hace una acción típicamente antijurídica culpable y en algunos casos punible, y está el causalismo, que es uno de los momentos más importantes del desarrollo de esta que ven eso causal de la teoría, del fracaso del causalismo, por cuestiones que no viene a caso comentar, aparece el finalismo, que todavía está instaurado en la República Argentina, que introduce la cuestión de la tipicidad dentro de el aspecto objetivo y subjetivo, no lo manda la culpabilidad. Y después aparece algo que bueno, lo has mencionado con el título, pero que yo vengo luchando en Argentina con los profesores, amigos, entre ellos un querido profesor a quien le doy mucho, que es el doctor Zaffaroni, que es el funcionalismo. El funcionalismo, desde la postura de Klaus Roxin, un moderado, algunos lo definen así, y otro, el que más me gusta a mí, que es el de Hunter Jacobs, discípulo de Welser, aunque no sigue nada de lo que aprendió de su maestro, y que tiene que ver con esta cuestión de los roles, de los riesgos, de actuar fuera del riesgo que está permitido, ¿no? De acuerdo al lugar que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, eso viene siendo muy resistido en Argentina. Bueno, vos sos profesor en la República Argentina permanentemente, sos convocado y ya conoces que está esa postura, ¿no? Y la postura de Gabriel Pérez Barberá, también un gran amigo, se despierta sonrisas porque
se le dice que quiere imponer un dolo avalorado, o sea, un dolo sin conocimiento y voluntad, y se vuelve a los viejos profesores, ¿no? Núñez, en el caso de Córdoba, que vos lo has leído a toda su obra, que ese dolo de conocimiento y voluntad, donde entra en la cabeza de un individuo es imposible. O sea que, magnífico. Pero eso es un desafío justamente para nosotros de evangelizar con dogmática penal funcionalista, ¿no? Yo tengo esa labor, por ejemplo, en mi país, donde recién se está empezando a aceptar la imputación objetiva, la teoría de los roles, recién se establecen roles incluso para la víctima, porque en el Estado de Derecho, evidentemente, todos somos portadores de roles, las personas y entre las personas los imputados y la víctima, ¿no? Entonces, principio de confianza, autopuesta en peligro de la víctima, riesgo permitido, prohibición de regreso son categorías básicas de la imputación objetiva. Y fíjese que lo que usted manifestaba en 30 segundos, si acudimos a las teorías causalistas, evidentemente hay responsabilidad penal y hay homicidio. Eso en el ámbito probatorio se discutirá si es homicidio simple o calificado. ¿Por qué? Porque si no hubiesen desplegado la conducta, el ciudadano, el joven estuviera vivo. Entonces hay un nexo de causalidad entre la acción y el resultado. Si nos vamos al finalismo, ¿tenía la finalidad de causar la muerte? Sí. La finalidad quizás no fue planificada previamente de modo arquitectónica, pero sí evidentemente cuando se empezó a realizar el hecho delictivo, ¿no? O sea, fue concomitante al hecho delictivo, ¿no? Y no hicieron nada para evitar la muerte, ¿no? Entonces hubo total indiferencia. Y luego, acudiendo al funcionalismo, ¿infringieron su rol de persona estos ciudadanos? Por supuesto que sí. Una de las cosas importantes en el funcionalismo es un principio que se conoce como un deber negativo, el neminem lead, el deber de no dañar a nadie y comportarse como persona, que tanto lo recalca Jacobs. Acá, evidentemente, ellos no se comportaron como persona, lesionaron el derecho a la vida, y al lesionar el derecho a la vida con la intensidad que lo hicieron, ¿no? De manera dolosa, tiene repercusiones que el tribunal calificará, tribunal valorando la prueba, si es un homicidio simple o si es un homicidio cualificado. Pero yo creo que está balanzándose en ese ámbito, entre homicidio simple u homicidio calificado. Bueno, te agradecemos nuevamente, yo me permito putearte. Te agradecemos por los años que nos conocemos, porque yo te conozco antes por tus obras. Y seguramente te vamos a convocar nuevamente, valiéndonos de la generosidad que te caracteriza una vez que esté dictada la sentencia. Perfecto, les agradezco muchísimo.